Buenas, mi nombre es Juan Tolosa, soy ayudante del Departamento Básico de Cirugía y el día de hoy vamos a hablar sobre la peritonitis aguda. La peritonitis aguda se define como la inflamación aguda de la serosa peritoneal, es decir, del peritoneo. Respecto a la importancia del tema, sabemos que es una complicación frecuente de múltiples patologías intraabdominales con una variable morbimortalidad, siendo también una causa frecuente de sepsis e ingreso a unidad de cuidados intensivos en pacientes graves. Vamos a mencionar una reseña anatómica de lo que es el peritoneo. El peritoneo es una serosa de origen mesodérmico que, como vemos, presenta una hoja visceral que recubre lo que son las vísceras intraabdominales y una hoja parietal que recubre la cavidad abdominopélvica. El peritoneo es una membrana pasiva y semipermeable con una importante capacidad de exudativa y absortiva de fluidos. Respecto a las distintas causas que pueden causar una inflamación aguda de la serosa peritoneal, tenemos causas infecciosas, que son las más frecuentes. Dentro de estas, mayoritariamente se debe a bacterias, es decir, la peritonitis aguda bacteriana, y raramente son fúngicas. Luego tenemos también, en forma menos frecuente, causas no infecciosas. Bien, vamos a hablar particularmente de la peritonitis aguda bacteriana, que es la forma más frecuente y que se puede clasificar según el origen del foco infeccioso en peritonitis aguda bacteriana primaria, secundaria o terciaria. La peritonitis primaria es aquella que se produce en ausencia de perforación del tubo digestivo o de comunicación del tubo digestivo y en ausencia también de un foco infeccioso visceral. Generalmente se asocia en pacientes con ascitis cirrótica, pacientes en diálisis peritoneal o en infecciones ginecológicas. Y estas, las peritonitis primarias, por lo general son monomicrobianas, es decir, solamente asocian un patógeno. Luego tenemos las peritonitis secundarias, que son las más importantes por frecuencia, dado que comprenden más del 90% de las peritonitis agudas, y en este caso son secundarias a la comunicación del tubo digestivo, ¿sí?, a la perforación del mismo, o a un foco infeccioso visceral. Entonces tenemos las distintas causas de peritonitis secundaria, pueden ser por el avance de un proceso infeccioso visceral, como sucede en la apendicitis aguda, la colecistitis aguda, diverticulitis aguda. Luego tenemos lo que es la perforación de una víscera hueca, como sucede en la úlcera gastrodenal perforada o en un trauma penetrante de abdomen, que haya perforado una víscera hueca. Y por último tenemos lo que son las formas posoperatorias, que generalmente se ven a una falla de sutura que determina la comunicación de la luz digestiva con la cavidad peritoneal, y por ende se contamina la cavidad peritoneal con la flora del intestino. Las peritonitis secundarias generalmente son polimicrobianas, es decir, asocian más de un patógeno, y bueno, la flora asociada va a depender del foco de origen, ¿no? Por último tenemos la peritonitis terciaria, que se define como la persistencia de una peritonitis secundaria luego de su control quirúrgico aparentemente exitoso y adecuado. Estas asocian una mayor morbimortalidad o que generalmente se presentan en pacientes inmunocomprometidos y se asocian a bacterias multiresistentes a antibióticos. Por último, tenemos causas no infecciosas que pueden generar una inflamación aguda del peritoneo, son menos frecuentes, donde tenemos la irritación química, como puede ser por sangre, por contenido gástrico o bilis, por cuerpos extraños, por radiación ionizante y la manipulación quirúrgica, es decir, mismo en la cirugía la manipulación de las asas y de la serosa peritoneal que recubre las asas genera en cierto grado una inflamación del peritoneo. Debemos destacar que muchas de las causas no infecciosas que mencionamos tienden a ser secundariamente bacterianas en la evolución, como por ejemplo un ulcus perforado, en donde el contenido gastrodenal inicialmente genera irritación química, pero luego la flora bacteriana de ese contenido gastrodenal determina una peritonitis bacteriana en la evolución. Bien, mencionando un poco la patogenia, sabemos que así sean las bacterias o el daño celular que se produzca, esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria en el peritoneo. Y acá, como observamos, tenemos un esquema general de la inflamación aguda, en donde una vez que las bacterias invaden los tejidos, en este caso la serosa del peritoneo, estas bacterias son reconocidas por distintas células inflamatorias, destacando los macrófagos, y desencadenan lo que es una inflamación aguda al liberar mediadores. Estos mediadores lo que hacen es generar una respuesta vascular con vasodilatación y aumento de la permeabilidad, que explica el edema y la exudación de fluidos peritoneales.
Destacar células inflamatorias, entonces, los macrófagos y los neutrófilos que migran hacia este foco infeccioso para producir mecanismos de fagocitosis, para también liberar más citoquinas o mediadores que favorezcan aún más la respuesta inflamatoria a dicho nivel. Bien, las peritonitis pueden clasificarse según su extensión, en lo que tenemos una peritonitis localizada, ven que no compromete más de un cuadrante, compromete simplemente un cuadrante, y la peritonitis difusa o generalizada, que compromete 2 o más cuadrantes abdominales. Respecto a la fisiopatología, la inflamación aguda del peritoneo determina distintas alteraciones locorregionales y sistémicas que ahora vamos a mencionar, y que la fisiopatología de una peritonitis aguda va a depender de la etiología de la peritonitis, del tiempo de evolución y fundamentalmente de la extensión del proceso inflamatorio. No es lo mismo la fisiopatología de una peritonitis localizada que la de una peritonitis difusa. Bien, entonces a nivel locorregional, la inflamación aguda del peritoneo, como estuvimos mencionando, se va a producir una vasodilatación con aumento de la permeabilidad. Esta vasodilatación, como observan en la imagen, se observa, es la hiperemia, ¿sí? Aumenta el flujo a nivel de la serosa, como ven, este tejido está más rojizo, y hay exudación de fluidos, por la misma inflamación del peritoneo, pero también, por ejemplo, en el contexto de una perforación de víscera hueca, también va a haber contenido intestinal en la cavidad peritoneal. Estos fluidos exudados por el peritoneo presentan fibrinógeno, que el fibrinógeno se transforma en fibrina y se deposita en lo que son las asas intestinales y el epiplón mayor, y esa fibrina lo que hace, como en esta imagen, lo que hace es adherir esas asas intestinales, formando una especie de bloqueo de la infección. También lo que se produce al producirse la inflamación de la serosa es parálisis del músculo liso, es decir, el intestino, como recuerdan ustedes, presenta músculo liso, y al inducir la parálisis del mismo, se disminuye la peristalsis intestinal, es decir, disminuye la motilidad del intestino. Y a su vez, en forma opuesta, produce lo que es contracción del músculo estriado, es decir, los músculos de la pared abdominal, a dicho nivel donde está inflamado el peritoneo, se contraen y, como vamos a ver, explica algunas manifestaciones al examen físico. Esta parálisis de músculo liso y contracción del estriado se conoce como ley de Stokes-Bernard. De las alteraciones sistémicas, en la peritonitis aguda puede producirse shock hipovolémico. Esto particularmente se da en las peritonitis difusas, en donde la exudación es mayor, dado que la exudación de fluidos es directamente proporcional a la extensión del proceso inflamatorio. Entonces, en la peritonitis difusa hay una gran superficie de serosa comprometida, en donde se produce una exudación de fluidos importantes que hace perder volemia desde dentro de los vasos hacia la cavidad peritoneal, y esto forma lo que se conoce como un tercer espacio, es decir, cuando se acumulan fluidos ni en el intravascular ni adentro de la célula, sino en un tercer espacio. Entonces, como mencionamos, esto en un contexto puede producir hipovolemia y shock hipovolémico, que puede producir la muerte del paciente en la etapa temprana de la enfermedad. Luego, en la evolución tenemos también relacionado con la infección, la sepsis, en donde en la sepsis el huésped produce una respuesta inflamatoria desregulada a la infección que puede generar daño de distintos órganos y eventualmente la muerte del paciente. Bien, respecto a la evolución de una peritonitis aguda, va a depender lo que es la relación entre los agresores peritoneales y los mecanismos de defensa. Entonces podemos esquemáticamente resumir que el proceso puede evolucionar de tres distintas formas. Primero que nada, puede producirse la resolución completa del proceso infeccioso, con formación de adherencias que pueden incluso desaparecer en la evolución. Segundo, puede producirse lo que es el bloqueo infeccioso por procesos adherenciales. En este caso, se bloquea la infección derivando en lo que es una peritonitis aguda localizada, y eventualmente puede formarse un absceso en caso de producirse una neocavidad que rodea el pus, o un plastrón cuando estas adherencias se vuelven firmes por el proceso inflamatorio subagudo. Cuando la inflamación dura varios días, se forma como una especie de masa inflamatoria que presenta vísceras adheridas con epiplón a nivel del foco infeccioso. Y por último tenemos la peritonitis aguda difusa, cuando estos mecanismos de defensa del peritoneo son ineficaces
y no permiten bloquear la infección, entonces se disemina todo lo que es el contenido infeccioso al resto de la cavidad y determina una peritonitis aguda difusa. Bien, respecto al diagnóstico en general de la peritonitis, es clínico, el diagnóstico de peritonitis aguda es clínico. Sin embargo, para identificar la causa de peritonitis, podemos requerir de otros estudios complementarios. Respecto a la clínica, los distintos síntomas y signos que va a presentar el paciente van a depender particularmente del foco que originó la peritonitis, es decir, la causa de la peritonitis y su gravedad. Pero el síntoma principal en la peritonitis aguda va a ser el dolor abdominal, ¿sí? La inflamación del peritoneo, la inflamación aguda induce lo que es un dolor abdominal, que sus características van a depender, también como mencionamos, de la causa de la peritonitis. No es lo mismo las características de un dolor por una apendicitis que un dolor por una perforación de víscera hueca o por una colecistitis, por ejemplo. Otros síntomas que pueden acompañar al cuadro va a ser las náuseas, los vómitos y la fiebre. Entonces, al examen físico, los pacientes con peritonitis aguda generalmente se presentan inmóviles porque el movimiento despierta dolor. Pueden presentar palidez cutánea y respiración superficial también por el dolor. También pueden observarse elementos de inflamación sistémica como es taquicardia, polipnea y fiebre. Estos son elementos generales de inflamación sistémica. Y shock en formas graves. Recordemos shock hipovolémico por pérdidas de fluidos intravasculares. Luego, al examen abdominal, vamos a destacar los que son los signos de irritación peritoneal. Estos son el dolor a la descompresión o signo de Bloomberg, en donde uno comprime suavemente lo que es la pared abdominal del paciente, ¿sí? Comprime suavemente el abdomen, y luego retira con rapidez la mano, y el signo de este es positivo cuando al paciente le genera mayor dolor cuando uno retira la mano. Y luego tenemos la defensa y contractura localizada, como estuvimos mencionando, la inflamación del peritoneo genera contracción del músculo estriado, es decir, de los músculos de la pared abdominal, y eso genera defensa cuando uno realiza la palpación profunda y el paciente reacciona contrayendo la pared, o contractura localizada cuando el paciente incluso sin palpar la pared ya se encuentra contraído. Bien, entonces tenemos algunos estudios complementarios que pueden solicitarse en un paciente con peritonitis aguda. Primero que nada, los estudios de laboratorio. Tenemos el hemograma, que nos puede mostrar una leucocitosis, es decir, cuando aumentan los glóbulos blancos en sangre, y también la elevación de algunos reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva. Estos simplemente nos indican que el paciente presenta una inflamación o una infección, pero es un elemento inespecífico para peritonitis. Luego también pueden solicitarse, en vistas a la valoración general, hemograma, función renal, ionograma, crasis, para valorar la función de otros órganos. Bien, de los estudios de imagen van a solicitarse de acuerdo a lo que el médico sospeche de la patología de origen de la peritonitis. Estos estudios de imagen nos van a permitir orientar y, en algunos casos, confirmar la causa de esta peritonitis. Entonces tenemos, por ejemplo, la radiografía de tórax, que es un estudio útil cuando uno sospecha perforación de víscera hueca, porque como ustedes ven, esto sería el diafragma, ¿sí? Y acá tenemos el hígado, por ejemplo, y como hay un espacio entre ambos, el cual no debería haber, nos está demostrando que hay aire en la cavidad peritoneal. Si hay aire en la cavidad peritoneal es porque seguramente hay una perforación de víscera hueca. Luego tenemos la ecografía abdominal, también útil para el diagnóstico de múltiples patologías, como la apendicitis, la colecistitis. Luego tenemos la tomografía computada, que es un estudio mucho más sensible y específico que la ecografía abdominal para el diagnóstico de muchas patologías que pueden causar una peritonitis. Y por último, como último gesto diagnóstico, tenemos la laparoscopía diagnóstica, que observa directamente la cavidad peritoneal y nos permite confirmar en muchos casos el diagnóstico. Bien, la clasificación de severidad de una peritonitis aguda va a depender fundamentalmente del desarrollo de sepsis. Tenemos una peritonitis sin sepsis con una mortalidad menor al 5%, luego una peritonitis con sepsis, y por último una peritonitis con shock séptico. El shock séptico es una evolución de la sepsis que asocia una altísima mortalidad del 40 al 50%. Entonces, el tratamiento de las peritonitis agudas en general es médico-quirúrgico, este es de urgencia. Inicialmente el tratamiento médico se basa en suspensión de la vía oral, es decir, reposo digestivo,
reposición hidroelectrolítica acorde a la hipovolemia que presente el paciente, en analgesia porque el paciente presenta dolor. La analgesia no enmascara los hallazgos al examen físico. A un paciente que presenta dolor siempre hay que dar la analgesia. Una antibiótico-terapia precoz y empírica dirigida a los gérmenes que uno sospeche. También es importante monitorear lo que son los signos vitales del paciente y valorar la función de los distintos órganos, pesquisando la presencia de sepsis. Y en peritonitis sépticas se agrega lo que es el ingreso a unidad de cuidados intensivos y el soporte de los órganos que están en difusión o que están fallando. Bien, vamos a mencionar entonces el tratamiento quirúrgico de la peritonitis aguda, de urgencia, y sus objetivos van a ser eliminar el foco infeccioso, que esto va a depender de la causa de la peritonitis. Por ejemplo, si es una apendicitis, se va a realizar la apendicectomía, es decir, la resección del apéndice, en este caso infectado. Y otros objetivos también son la toilette peritoneal, es decir, la limpieza de la cavidad peritoneal, que incluye distintas maniobras de lavado, aspirado y secado de la cavidad peritoneal, intentando remover todos los fluidos y exudados peritoneales que están contaminados. La vía de abordaje para tratar una peritonitis aguda puede ser por vía abierta, es decir, por vía convencional, o por vía laparoscópica, existiendo una preferencia actual por esta última, es decir, por el abordaje laparoscópico, dado que permite una correcta eliminación del foco infeccioso y una correcta toilette peritoneal, con sus ventajas como abordaje mini invasivo, es decir, el paciente se le